buenas, si programas en Python, Java, JavaScript, C, el lenguaje que sea, seguramente lo que programamos en R te parezcamos un poquito raro, sobre todo por la forma de utilizar los símbolos, la estética incluso que puede tener la programación con R, pero de verdad que es muy sencillo, sobre todo cuando pillas estos 4 conceptos básicos. Así que en este vídeo te voy a enseñar los símbolos más utilizados, el por qué se usan, y ya con esto no creo que tengas ninguna duda. Entonces, el primer símbolo, que realmente es un conjunto de símbolos que tienes que aprender, es el menor que y el guión, que es una forma de declarar variables. Normalmente, imagínate que tú tienes A que quieres que sea 1, pues lo harías así. Y es cierto que en el resto de lenguajes lo normal es ponerlo con un igual. Esto en R también funciona, es decir, si tú ejecutas esto, ya tienes aquí tu variable A, que es 1. Lo que pasa que no es muy correcto y a veces es confuso en función de cómo lo estés utilizando. Entonces, ¿se puede utilizar el igual? Sí, se puede utilizar el igual en el sentido de que funciona, pero no es lo más recomendable. Entonces, esta especie de flechita así un poquito extraña es lo primero que puede rechinar, sobre todo cuando venimos de otros lenguajes de programación para declarar variables. Pues esto sería el primero. El segundo sería el igual, por supuesto. Lo que pasa es que nos vamos a meter un poquito más adelante porque se utiliza normalmente para introducir variables de entrada en una de las funciones, y para eso tenemos que conocer otro de los símbolos, que serán los paréntesis. Entonces, este es el primero, como yo decía. El igual lo podríamos considerar el segundo, pero luego profundizamos un poquito más en él. Y el tercero es el igual doble. Esto sí que sí es exactamente igual que en cualquier otro lenguaje, o al menos en la mayoría. Si tú dices que A es igual que 1, por ejemplo, y lo ejecutas, te va a decir que sí, porque lo que se hace es una comparativa. Y va a pasar exactamente lo mismo con el resto de simbologías. Entonces, así, por ejemplo, A menor que 1, false. ¿Por qué? Porque A es 1. ¿Es menor 1 que 1? No, es lo mismo. Si tú quieres un menor igual, pues igual que casi siempre, menor igual que 1, y te dice que sí, ¿vale? Estos símbolos sí que son siempre exactamente iguales, o al menos en la mayoría de lenguajes que yo conozco, aunque ya digo que yo el que más manejo es R en este caso. Y luego tenemos otra serie de símbolos que son los corchetes, que tienen también cierta miga. Y por ejemplo, si nosotros queremos generar una variable, tenemos que utilizar una función. Entonces, ¿qué variable quiero yo generar? Pues me voy a generar un data frame, y para esto tengo que utilizar la función dataframe, que es dataframe. Y aquí introducimos otro de los símbolos, que es el paréntesis. Y esto siempre se utiliza en funciones. Y aquí dentro de la función vamos a definir las variables. En este caso, si fuese pues una función diferente, como puede ser min, por ejemplo, te va a decir, oye, ¿de qué quieres calcular la media? Pues haces así, dice, pues de un vector que se queda con C, abro paréntesis y aquí le metes los valores que tú quieras. Si haces así, pues te va a dar la media de esto. Y ya veis, se van separando los valores con comas. Otro de los símbolos que es importante también conocer. El paréntesis lo tenemos por aquí para utilizar la función C, que crea vectores. Y el igual lo tenemos como forma de meter una variable de entrada. ¿Qué variable de entrada necesita la función min? X. Que X va a ser un conjunto de valores sobre los que quieres calcular la media. Entonces, aunque parezca un poco lioso, sobre todo yo creo que por este símbolo, luego es bastante más sencillo de lo que parece. Y lo mismo si queremos generar un data frame. El caso del data frame también es un poco particular, porque las variables de entrada son las columnas que tú le quieres generar. Entonces, tú puedes tener una columna que sea, por ejemplo, letras, y esto va a ser igual a, pues, A, B y C. Y ahora podemos tener otra columna, ponemos una coma, que van a ser números. Y esto va a ser igual que 1, 2 y 3. Hacemos así y ya tenemos nuestro data frame, que si pinchamos por aquí nos aparece dos columnas, letras y números. Si utilizas funciones más complejas, por ejemplo, utilizas la función aggregate, que esta sí que necesita más funciones de entrada. Pues aquí vas a necesitar la X, luego la función que le quieres aplicar, en fin, depende de la función, pero siempre se pone con el igual. En este caso, ya digo, para generar un data frame es un poco diferente, porque como no son variables de entrada puras, sino que tú aquí le vas a ir metiendo todas las columnas que quieres, pues de esta forma. Pero ahí es donde se utiliza el igual. Así es como se utilizan los paréntesis para las funciones, y así es como se utiliza, por supuesto, el tema del menor que para generar variables, ¿vale? Siguiente símbolo importante, ya que tenemos nuestro data frame. En este data frame, si yo quiero acceder a las filas o a las columnas para filtrarlo, para lo que sea, entonces cuando voy a utilizar el corchete. Y de hecho, R es un lenguaje de programación que se utiliza sobre todo para analizar datos, temas estadísticos, incluso de ciencia de datos, de machine learning, todas estas cosas. Y lo que más vamos a utilizar son data frames, es decir, tablas con este formato de R que nos encanta porque trabajamos súper bien con ellos. Entonces, con esto de los corchetes ya accedes primero a las filas, coma, y luego a las columnas. Esto es
de lo más importante. A nivel de estructura del código, de los símbolos tal, esto de lo más importante. Porque aquí le vamos a decir lo que nosotros queremos filtrar. Por ejemplo, yo quiero que DataFrame letras sea igual que A. Y las columnas las quiero todas. Pues esto lo dejas en blanco. Si ejecutas así, te va a devolver solo una de las filas que te pone esta, que letra sea igual que A. No, yo quiero que el número sea mayor o igual que 2. Pues te va a devolver las dos filas en las que el número es mayor o igual que 2. Esto es lo más básico del mundo. Y yo sí que entiendo que con los símbolos y tal es un poquito raro, porque además ha introducido este nuevo símbolo que es el símbolo del dólar. Siempre que tenemos un data frame, que ya digo es el tipo de dato que más vamos a utilizar o el tipo de variable, con este símbolo del dólar accedemos a la columna que sea. Entonces, si tú en vez de hacerlo así, lo quieres hacer de otra manera, también se podría. Es decir, tú podrías poner aquí, por ejemplo, oye, y ahora solo dame la columna número. Haces así y como no existe porque es números la columna, pues ahora ya sí te va a volver 2 y 3. ¿Por qué? Porque has filtrado por filas y te has quedado con esto. Pero ahora yo le digo, del data frame, ¿qué filas quiero? Estas, vale. Es decir, esta y esta fila. Y ahora, ¿qué columnas quiero? La de números. Yo no quiero letras y números, solo quiero la columna números, porque se lo pongo de la coma hacia la derecha. Pues entonces primero te filtra estas dos y luego se queda solo con esta columna que es un 2 y un 3. Pues un 2 y un 3. Que eso es un vector de dos valores, un 2 y un 3. ¿Vale? Esto, que es tan sumamente sencillo, es lo más importante de todo. Y ya veis que vamos sumando símbolos, que yo sé que son muchos, que es el paréntesis, que el corchete, que tal, pero al final se entienden bastante bien, o al menos eso quiero creer yo. Sobre todo el tema de las comas, para separar las variables de entrada en unas fórmulas y también para separar filas y columnas en los data frames, que son las tablas de datos que más utilizamos. Más cuestiones que podemos utilizar, ya que hemos visto un poco el tema de la coma, por introduciros el punto y coma. El punto y coma se utiliza igual o como sustituto, digamos, del intro. Si tú pones aquí esto, porque R se va ejecutando siempre de arriba a abajo, separando por líneas, pues tú puedes ir por aquí y vas ejecutando en línea. Si en vez de poner ahí un espacio, doble, lo que sea, tú pones un punto y coma y esto te lo traes aquí, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que al ejecutar esta línea, que se hace con control intro o command intro o dándole aquí a run, pues vas a ejecutar las dos cosas. Se hace normalmente pues para ahorrar un poquito de espacio y tal. Mi opinión sincera, esto lo he usado poquísimo, pero poquísimo. A mí me gusta más ver el código así en formato vertical, pero bueno, esto ya depende de también el gusto de cada uno. Que sepáis que se puede utilizar, pero no es como en otros lenguajes que siempre tienes que terminar la línea con un punto y coma para separarlo. No. Aquí el punto y coma es lo mismo que un intro. Lo que pasa es que la forma de ejecutarlo, pues en vez de ejecutarse toda la línea, luego vas a tener que ir línea a línea, que es una forma relativamente normal de trabajar en R. Y otro concepto, y ya con este terminamos, es el de los corchetes. Limpiamos por aquí, que es con control L, por cierto. Y ya con esto podemos terminar. Solo nos falta el tema de las llaves, que se utilizan en dos contextos, para generar funciones o para aplicar bucles, el if y demás. Las típicas if, el for, el while, todas estas, pues también existen en R, por supuesto, y se utilizan por ahí. Empezando por el tema de las funciones. Imagínate que tú quieres calcular media. Por simplificarlo mucho, vamos a hacer una función que no tenga mucho sentido, pero bueno. Igual que declaramos una variable así, le metemos, oye, la variable A es 1 o la variable dataframe es esta tabla en formato dataframe. Generas una función y aquí entre paréntesis le dices qué variable centrada va a necesitar, en este caso por ejemplo x, que va a ser un vector, o si lo queréis llamar vector, pues vector, no habría ningún problema. Y aquí ponemos las llaves, ponemos aquí lo que se nos ocurra y finalmente un return, que es lo que va a devolver. En este caso no hace falta generar variables intermedias y nada, pones directamente min del vector y ya está. Vale, ya tendremos esta función absurda porque para eso ejecutas min directamente, pero bueno, para que lo veáis. Y ahora de sí, calcular media y aquí le metes un vector, el 1, el 2, el 10. Uy, pues la media de esto es 4,333, ¿vale? Ahí en este contexto es donde utilizamos las llaves. De hecho, hay algunas funciones en R que son muy interesantes, que se utilizan muchísimo, que es, por ejemplo, funciones tipo aggregate, funciones tipo apply o sapply y demás. Que aquí lo que hacemos es ejecutar operaciones a lo largo de toda una tabla por columnas o por cada fila o incluso cada elemento de una lista. Le decimos, oye, ejecútame esta función, pues te puedes personalizar las funciones aquí, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes una lista, que una lista es como si fuese una especie de JSON, por así decirlo, que tú no tienes algo así ordenado por filas y por columnas y tal, sino que tú tienes diferentes elementos. Por ejemplo, lista, pues una lista que tú tienes aquí, si quieres, un vector, que se llama vector y es 1, 2, 3, bueno, 1, 2 y 4. Y luego aquí tienes un tabla,
que es un data frame, bueno, que es el data frame que hemos generado antes. Haces así y ya tienes tu lista. Es una lista de 2 elementos. Uno que es un vector, que es esto, y otro que es una tabla con estas columnas. Pues hay una función que es sapply, por ejemplo, que le va a aplicar a cada elemento de la lista lo que tú le digas. Entonces, primero le tendrías que poner así, le pondrías primero a qué le quieres aplicar esto, a qué lista, que en este caso sería por la lista, por ejemplo, que acabamos de crear, y luego qué función quieres. Pues aquí tú le puedes generar una función, entonces function x, y aquí tú puedes hacer, abres llaves y aquí tú haces lo que tú quieras. Y esta X automáticamente van a ser cada elemento de esta lista. ¿Sí? Es un poquito más avanzado, pero para que veáis cómo se juega con esto de las llaves, los paréntesis y demás, ¿vale? Y el otro ejemplo que os decía, pues simplemente un for, ¿vale? El típico for que tú dices, mientras el i esté en un vector del 1 al 10, me vas a hacer este bucle. Pues ahí también se ponen estas llaves, ¿vale? Print i. Y ahora pues, vamos a hacer bien cutre. I es 1. Y luego, cuando esto se ejecute, i es i más 1. Pues haces así, vamos a limpiar para que lo veáis. Y si ejecutas esto, te va a ir poniendo en pantalla que pasó el print 1, 2, 3, 4, 5 y tal hasta el 10, ¿vale? Pues en ese contexto también se utilizan las llaves. Igual con un if, igual con un while y todo esto. Así que sé que es un poco lioso el tema de la simbología y demás con R, pero ya veis que son al final 4 cosas. Si domináis estas 4 cosas y a poco que los utilicéis 3 veces, ya se os queda. Así que si venís de lenguajes tipo Python, que es súper simple, o JavaScript, o Java, o el que sea, de verdad, dar una oportunidad de R, sobre todo si os interesa el análisis de datos. Si vais a hacer páginas web, por ejemplo, pues olvidaos de R, que tampoco os va a solucionar nada. Pero para análisis de datos, estadísticas y todas estas cosas, de verdad que es 100% recomendable. Y si lo queréis aprender, pues en De Cero a R Academy, que es mi academia personal de esto, vais a encontrar de todo. Desde la base hasta cursos súper específicos para analizar datos de economía, de marketing, de automovilismo, de biología, de lo que se os ocurra, tenéis ahí. Y de hecho, si os falta algún curso, hay un apartado para proponer nuevo curso, me llega personalmente, lo reviso y digo, vale, pues el próximo va a ser de esto. O el siguiente ya lo tengo planeado, pero el siguiente sí que lo puedo meter. Así que si queréis aprender de R, no hay mejor opción. Lo dicho, gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo. Espero que os haya ayudado a entender R y a darle una oportunidad también. Y nos vemos muy prontito.